Les presento entonces a José Antonio Flores Farfán, profesor investigador en lingüística en el Centro de Investigación CIESAS. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Y les voy a leer el título de la tesis de doctorado, porque la encuentro también particularmente interesante. Cuatreros somos y tu idioma hablamos. Contactos y conflictos entre el náhuatl y el español en el sur de México. Tiene intereses en investigación que versan sobre las lenguas en contacto, la pragmática, la ideología y las políticas lingüísticas, y en particular en lo que respecta a la producción de materiales, particularmente audiovisuales, como nos los va a comentar él mismo, para justamente el mantenimiento y desarrollo del legado cultural y lingüístico de los pueblos de México. Es en esta área en la que destaca su aporte y su investigación. Entonces él nos hablará al respecto. Adelante. Muy buenas tardes. Agradezco doblemente tanto la invitación de Fernando como la sesión de hoy día, de esta mañana, esta tarde, que en realidad yo he aprendido mucho y bueno, eso para mí es un valor añadido, agregado, que me permite entender mejor la situación de acá y que en realidad es bastante resonante en ciertos aspectos, pero también muy particular en otros tantos con respecto a lo que se vive en mi país. Yo les voy a hablar un poco también, creo que fue bastante afortunado que Jackie me haya precedido, desde una experiencia, digamos, más de base, de un trabajo más desde las propias comunidades, con los niños. Si podemos, por favor, en el desarrollo sobre todo de métodos de revitalización lingüística con los propios actores, con los propios hablantes, ¿no? Y sobre todo pensando en los niños que son el futuro de estas lenguas y estas culturas. Dentro de los métodos de revitalización lingüística, muy rápidamente se conocen, digamos, quizás el método más conocido es el del maestro aprendiz, que esto proviene de California, en los Estados Unidos, y cada método tiene un contexto. Yo creo que ese es un tema que podríamos también tratar de entender mejor, ¿no? Cómo cada método proviene de un contexto político, ideológico, cultural, de una historia específica. Y en el caso del maestro aprendiz se trata de lenguas que podríamos llamar dormidas, como puede ser el caso de Australia, por usar una fórmula quizás más optimista. Esta idea de la lengua dormida es una lengua que puede despertar y que no necesariamente está extinta o está muerta, digamos, de esa manera. El método de la respuesta total es un método parecido, que es un método que apela mucho al cuerpo, al teatro, a la señalización corporal y el juego en términos de la interacción que se establece uno a uno en términos de pares. El famoso nido de lenguas de los maoríes, que ha sido un método bastante exitoso, tiene que ver desde luego con la socialización temprana de los bebés, incluso desde la panza, digamos, ¿no? Desde el embarazo, empezarle a hablar a los niños, y esto ha sido adaptado y adoptado en distintas partes del mundo. Incluso en mi país existe un proyecto de nidos de lengua con los maestros oaxaqueños que ha sido relativamente exitoso y que ha sido un proyecto autonómico donde se han apropiado, digamos, de esta metodología. Todo lo que tienen en común, y lo he puesto aquí abajo, yo les voy a hablar sobre todo del método audiovisual. Esas siglas están por el Proyecto de Revitalización, Mantenimiento, Desarrollo Lingüístico y Cultural, que es un método de revitalización lingüística indirecto, y me refiero a eso un poquito más adelante en más detalle. Todos estos métodos tienen en común la idea, y desde luego no son los únicos posibles, y quizás podemos ir imaginando otros métodos, como quizá lo que Jackie nos ha relatado en alguna medida lo es también. Esta idea de la inmersión lingüística total, lo que podríamos llamar, o nosotros hemos llamado, esta idea del monolingüismo inverso. Vamos a suponer que en esta ocasión todos evitáramos el castellano y habláramos en mapudungún de una u otra manera, o tratáramos de articular esa posibilidad. Y todos estos métodos lo que intentan es recuperar, expandir, abrir espacios para un nuevo monolingüismo, digamos, que puede de alguna manera convivir con otros monolingüismos y en esa medida ir generando una posibilidad de multilingüismo y de armonización del uso de las lenguas en distintos contextos. Entonces, de eso voy a hablar un poquito. Si puedes avanzar, por favor.
Les voy a hablar un poco nosotros lo hemos denominado, casualmente podría llevar otro título, ¿verdad? Pero el modelo audiovisual. Es un modelo que se basa, digamos, tanto en los medios como en el arte, como lo dice el título de mi presentación, y no se trata, creo que esto es importante mencionarlo, por lo menos de manera muy rápida, no es producir materiales por los materiales en sí mismos y por sí mismos, sino se trata y bueno, traje algunos de los materiales, si quieres me ayudas a circularlos para darles una idea. Con el público, digamos, ustedes aquí también pueden verlo, sino el material como parte de un proceso, digamos, un proceso que requiere en primer lugar y ante todo el involucramiento activo de los hablantes en la producción, en la diseminación, en el consumo de estos materiales. Entonces, en ese sentido hablamos de coautorías, como pueden ver ustedes en algunos de estos libros, o autorías múltiples donde los investigadores son parte de un equipo, digamos, que trata de nivelar las relaciones de poder de manera, digamos, lo más horizontal posible, y en ese sentido hablamos de coautorías o autorías múltiples. Entonces un lingüista tiene un cierto conocimiento que puede aportar a un proyecto, puede ser un facilitador, puede ser alguien que tiene un expertise, digamos, en cierto ámbito, como puede ser el conocimiento de la lengua, su estructura, pero también participan pues hablantes de la propia lengua que hacen voz, que hacen la recopilación, artistas, pintores, dibujantes, animadores. Entonces se trata de conformar grupos de autores que favorezcan la producción de estos materiales y que a su vez se engarce esto con procesos de devolución, por decirlo de esta manera, o de restitución, diseminación de estos materiales que finalmente generan una suerte de consumo. Lo que pretendemos en última instancia es generar una industria cultural propia, por decirlo de esa manera. Entonces, en ese sentido, otro punto que es muy importante es esta idea de la recuperación, la recreación de las epistemologías propias, es decir, el punto de vista del propio actor, las si quieren, las etnometodologías o las etnoteorías, que incluyen desde luego el arte y las estéticas verbales propias. Es decir, se trata de partir, como pueden ver en estos materiales, de la mitología, de la cosmovisión, de los juegos propios, que de alguna manera se han estado y se siguen recreando históricamente en estas comunidades. Todo esto nos lleva a esta idea del empoderamiento activo. Hoy día, y dicho también muy rápidamente, de eso podríamos hablar mucho más, pero la idea de la documentación lingüística es lo que impera en el campo de la lingüística con lenguas amenazadas. Impera, y hoy día ya podemos distinguir distintas maneras de hacer documentación lingüística. La manera quizá predominante, casi no diría quizá, diría seguramente la manera predominante de hacer documentación hoy día es documentación para la ciencia, por decirlo de esa manera, para la posteridad. Documentación que cubre, digamos, un ámbito de investigación muy profuso, muy amplio, muy sistemático, muy exhaustivo, con medios de punta, etcétera, donde se generan grandes archivos digitales, grandes acervos, grandes repositorios, pero que están sobre todo orientados al conocimiento de la diversidad lingüística tipológica, por ejemplo, areal, de las lenguas del planeta. Podemos oponer a eso, digamos, otra tendencia que quizá es la que está menos representada en el trabajo de investigación de los lingüistas, que es esta idea de la documentación activa o activista, donde son los hablantes, digamos, los propios hablantes los que acometen las labores de documentación y los que trazan, por decirlo de esa manera, la agenda de prioridades en términos de para qué se documenta una lengua amenazada. Entonces, aquí podríamos distinguir esta idea del bueno, me permitía hacer esto, ¿no? Distinguir el empoderamiento activo, que lo entendería como una documentación activista, o donde hay un protagonismo, una agencia justamente de los propios hablantes a favor de sus lenguas y sus culturas, donde se documenta con la mira puesta, por ejemplo, en producir materiales, en abrir los dominios, en favorecer procesos, digamos, de empoderamiento de la propia comunidad, en contraposición a lo que ha sido históricamente lo que podemos llamar el empoderamiento paternalista, que viene desde las esferas, sobre todo del Estado, ¿no? Una lógica descendente. Entonces, bueno, por decirlo muy rápidamente, se trata de desarrollar una lógica más bien ascendente desde las propias comunidades, desde los propios hablantes,
y desde sus propias realidades, sus propias cosmovisiones. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya dicho esto, ¿no? Son lógicas ascendentes colaborativas. Un punto también que es fundamental quizá que discutamos o que visibilicemos por lo menos es esta idea de la contemporaneización. Es una palabra un poco rara, ¿no? De hecho el Word la rechaza, pero contemporaneización, por eso entiendo algo que los propios pueblos están haciendo cotidianamente. Es decir, el mito, por ejemplo, y el rito lingüístico y cultural siempre se está recreando en función de nuevas coyunturas políticas, coyunturas de todo tipo, ¿no? Entonces, es favorecer esta idea de contemporaneizar, quiere decir, por ejemplo, tener las lenguas en la web, generar páginas web, un Facebook, lo que de alguna manera lo que se refería también Fernando esta mañana, ¿no? Es decir, que hay hip hop, hay distintas manifestaciones en las propias lenguas que tienen que ver con la vida contemporánea. Eso tratamos de deliberadamente generarlo con distintos soportes multimedia y con materiales de este tipo, como puede ser animación en lenguas indígenas. Les voy a pasar una pequeña animación hacia el final de esta presentación para que se den una idea concretamente de qué estamos hablando, ¿no? Hay una búsqueda de complementariedad entre las agendas del investigador y el investigado, digámoslo de esta manera. Es decir, se busca romper con estas disonancias o incluso con estas prácticas neocoloniales extractivas, donde justamente, como se ha dicho en la presentación anterior, el hablante se ve como un informante, como un dato, como alguien que es un medio para un fin, ¿no? Para constituir un corpus, sino más bien se trata de que bueno, el investigador tiene ciertos intereses sobre la lengua que también pueden ser parte de la agenda, pero también hay que tomar muy en cuenta y sobre todo probablemente los intereses de las propias comunidades, de los propios investigados, y que los investigadores se vuelvan investigados y los investigados se vuelvan investigadores. Invertir estas relaciones es bastante importante, y esta idea de la búsqueda de la complementariedad también lo es. Complementariedad en el sentido de la suma de habilidades, por ejemplo, para la producción de este tipo de materiales. Aquí, por ejemplo, tomo este libro que tengo a la mano, hay un pintor maya, que es el artista del proyecto y se le reconoce como tal, hay un lingüista maya, que es el que ha hecho la recopilación de los textos. Ya vemos unos facilitadores de estos productos. Yo, en mi caso, un coordinador, un propiciador de estos materiales, pero yo no me considero ni mucho menos protagónico, digamos, ni el líder de este proyecto, ni mucho menos, sino que conformamos un equipo donde todos sumamos nuestras habilidades para producir estos materiales y desplegarlos a nivel del uso en las propias comunidades, ¿no? Todo esto nos lleva a esta idea de la nivelación de las relaciones de poder. Sabemos que el poder es un elemento omnipresente en la realidad humana, ¿no? En la interacción humana, y que hay distintos tipos de relaciones de poder. Entonces, en ese sentido, lo que tratamos es de igualar, digamos, de horizontalizar, si ustedes quieren, las relaciones de poder a través de estas propuestas. Y finalmente esto nos lleva a la idea de democratizar la producción de conocimiento, de la investigación, de la generación de conocimiento. Es un proyecto también democratizador en buena medida. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a dar algunas ilustraciones de esta idea de recuperación de la perspectiva o la epistemología, si ustedes quieren, de los hablantes. En los pueblos nahuas del Alto Balsas, y si tienen las manos mojadas, por favor no los toquen porque les puede pasar algo, son originales, se produce una cosa que se llama el amate. De hecho, me sorprendí, regrésate un poquito, me sorprendí gratamente estando aquí estos 2 días porque me encontré unos amates justamente en 2 despachos aquí de los colegas de la oficina como parte de su, digamos, de la decoración de sus oficinas. Es un producto que ha sido... Es el papel, digamos, se le llama papel, aunque en realidad no es un papel, ahí lo tienen. Es la corteza de un árbol que se deseca por otro grupo indígena que se llama Ñañú, que es otra familia lingüística. Ellos le venden este papel a los nahuas del Alto Balsas, de una región donde he trabajado, donde se hizo justamente lo de cuatreros, la investigación de cuatreros, y ellos ilustran, digamos, con escenas de la vida cotidiana, de la vida ritual, estos papeles amates, y los ponen
digamos, los colocan en el mercado de artesanías turístico. Y este producto ha sido un producto muy exitoso, bueno, ha llegado hasta aquí a Chile, es un ejemplo de eso, ¿verdad? Un producto muy exitoso que han sido los propios indígenas los que lo han desarrollado, estudiando el gusto, digamos, de los turistas, ¿no? Ellos se han puesto a estudiar qué les gusta a los turistas en términos de esta idea un poco naif de lo que es la cultura indígena, qué es lo que es vendible en el mercado turístico de artesanías. Entonces, esto ha producido el amate, aunque hay distintos tipos de amates. Hay amates muy comerciales hasta amates completamente artísticos, digamos. Hay pintores hoy día indígenas que exponen de estos nahuas, ¿no? Pintores nahuas tlacuilos que exponen en galerías en Nueva York o en Europa, en cualquier cantidad de lados. También ha habido ese fenómeno. Entonces, esta idea de quién estudia a quién, a mí me parece muy interesante recuperar de nuevo esta idea de la perspectiva de los propios pueblos, que tienen desde luego una visión del otro, ¿no? La idea del otro y de cómo se articula esto en términos de una política de la autorrepresentación. El amate se puede ver como un ejemplo de una política de la representación, y son finalmente etnografías plásticas, son formas de representar, de recrear el mundo indígena, pero también el mundo contemporáneo. Entonces, el amate es todo un tema, es simplemente un ejemplo de lo que han hecho de manera autónoma los propios pueblos indígenas o un pueblo indígena en mi país. La siguiente, por favor. Esto es un amate. Recogemos, por ahí hay algunos libritos que están basados en este soporte del amate. Esto es una adivinanza. Se las leo en náhuatl. Las adivinanzas, como también dijo Jackie, no son lo que entendemos por adivinanza nosotros en el medio urbano, clase mediero, no quisiera llamarlo occidental, pero hispanohablante, digamos, sino las adivinanzas tienen una función social muy importante en términos de reproducción de la lengua y la cultura propias, de socialización de los niños, y también en un juego de alardes, de alarde verbal, donde, digamos, tasamos los distintos tipos de hablantes y las competencias, la elocuencia verbal, digamos, el alarde verbal se juega a nivel de las adivinanzas. Entonces, bueno, les leo muy rápidamente esa adivinanza que fue recopilada en Huapan, Guerrero, de donde viene esta idea del amate, y bueno, están ilustradas en amate por una pintora amatera, una tlacuila, que es mi comadre Cleofa Ramírez Celestino, y bueno, dice así: Seto sasanil, se te hace pase tepet, y panset la comohli me la chachapantoc mea tlaquente. Y luego hay una versión tlaxcalteca, esa es la versión de Huapan, y hay una versión tlaxcalteca que es otra variante del náhuatl. Esto es todo un tema también que hemos empezado a trabajar, generar materiales multilingües en lenguas indígenas, o traducir materiales, por ejemplo, del maya. Por aquí hay un libro en maya y por ahí está circulando otro, donde está traducido a otras lenguas mayas, ya no al castellano necesariamente, o al inglés o al francés, que también lo hemos hecho, sino a las propias lenguas indígenas, o sea, la interculturalidad, digámoslo de esa manera, en las propias lenguas indígenas, y ya no tanto con las lenguas coloniales, ¿no? Eso me parece fabuloso, una posibilidad fabulosa. En este caso podríamos tener puro náhuatl aquí. En vez de tener el inglés y el catalán, podríamos tener otras dos variantes del náhuatl, ¿por qué no, verdad? Y la otra variante de Tlaxcala, Nextic, lo hizo un hablante, un lingüista nahuablante de Tlaxcala, que también estudió en el CIESAS, Refugio Nava. Nextic nimotlalia cuac ni cualantica, cual nimotlalia cuac ni yemantica. Y la traducción, bueno, es algo como... y está en inglés, ¿dónde apareció con el castellano? Está ahí arriba. Adivínala. En un barranco por el cerro al andar, ropa blanca mojada te vas a encontrar. ¿Qué sería? ¿Perdón? Y si tienen sus referentes culturales propios aquí, bueno, vamos a darle un aplauso y decir que sí, que efectivamente. Y lo que hacemos es, en los talleres que hacemos este tipo de juegos, y la persona que responde lleva un libro, lleva un video, los niños, y se lo lleva a su casa, y de esa manera tratamos de restituir este legado a nivel del ámbito familiar y de promover su uso. Le vamos a regalar un libro y por lo menos un aplauso, por favor. La siguiente, sí, por favor. Bueno, esto es un amate, esta es la respuesta a la adivinanza que acabamos de plantear, son las nubes.
mucha ropa blanca te vas a encontrar en un barranco al andar. Es algo así. Entonces están señalando las nubes. Cleofas libremente, mi comadre Cleofas, la pintora indígena, ella simplemente se le dijo, bueno, ilustra como tú pienses que debe ilustrarse esto, y esto fue lo que ella produjo en este soporte de la mate que les he descrito muy rápidamente. La siguiente, por favor. Trabalenguas, por favor. Un género muy interesante, fíjense, de esto podríamos hablar mucho más en detalle. Las adivinanzas y los trabalenguas en esta lengua coinciden. Una adivinanza y un trabalenguas pueden ser una y la misma cosa, y muchas veces lo es. Entonces, bueno, vamos a jugar un poquito con este trabalenguas. El náhuatl, los lingüistas lo conocemos tipológicamente como el mapudungún, también una lengua polisintética, una lengua que tiene la capacidad de hacer crecer la palabra morfológicamente de manera muy profusa, y esto es el caso del náhuatl. Entonces tenemos Tzintzikrián Tzintzoncuacua. Entonces, si le vas dando, por favor, Tzintzikrián Tzintzoncuacua, dale al eso. Tzin es pompas, Tzin con vocal larga es niño o chiquito, pequeño, probablemente de ahí viene nuestro chiquito en español, chiquitón. Kirián es un tipo de árbol, Tzin de nuevo es pompa, Tzon es pelo, Cua es morder, Cuacua reduplicado. Entonces, Tzintzikrián Tzintzoncuacua, hay toda una didáctica ahí, porque cada una de esas partículas, digámoslo de esa manera, es una palabra. Entonces, con esta palabra yo puedo generar nuevas palabras y generar una reflexividad sobre la estructura de la lengua con los propios niños. Con los propios niños, sin hablar desde luego de lenguas polisintéticas, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esto me permite hablar, por ejemplo, de vocales largas y vocales cortas en esta lengua. Como pueden ver, la única diferencia entre la primera y la segunda es la cantidad vocálica, ¿no? Tzin, tzin. Entonces, tzin con larga es un diminutivo, pero también es un afectivo, es una forma honorífica de hablar, ¿no? Es una forma respetuosa de hablar. Entonces, si yo digo nonan tzin, digo mi madre, mi venerada madre. No mío, nan, madre, tzin, venerada, honrada, querida, respetada madre. Tzin, tzin, kirián, bueno, es el árbol. Tzin, la pompa. Tzon, el pelo. Cua es morder del verbo, por eso están con esas rayitas, ¿no? El verbo morder, y con la reduplicación, y ahí podría introducir el tema de la reduplicación también, que es muy productivo en esta lengua, quiere decir morder. Todo eso es algo así como algo que tiene pompas, que tiene nalgas, que tiene un tronco, como Kirián, que es chiquito, bueno, es una referencia a un juego, no la idea del juego, que sirve para morder, que muerde repetidamente, o que corta, muerde el pelo. Bueno, es la tijera. Es una adivinanza bilingüe. Y bueno, como esto, tenemos un libro de trabalenguas nahuas, que esto fue curioso y me gustaría comentárselos muy rápidamente, porque existían desde el siglo XVI en el Códice Florentino. México es un país muy privilegiado en ese sentido, porque tenemos una documentación histórica muy profusa, probablemente la más amplia, la más vasta de todo el continente, que rivaliza el náhuatl y el maya en términos de documentos coloniales con cualquier tradición clásica del planeta, ¿no? Con el latín, con el griego. Entonces tenemos, por ejemplo, el Códice Florentino, de donde provienen algunos de estos trabalenguas, de Fray Bernardino de Sahagún, que hizo una recopilación enorme, una enciclopedia náhuatl que tenemos ahí plasmado, un conocimiento increíble, que también se trata de restituir, de restituir esta memoria histórica y compararla con lo que hoy día existe en la realidad contemporánea, digamos, en los propios pueblos. Bueno, creo que no tengo mucho más tiempo, podría extenderme mucho más, pero les agradezco mucho su atención y muchísimas gracias. Bueno, aquí quizá, perdón, un minuto, les pido un minuto nada más para ver. En estas direcciones va a ser muy sencillo. Por ejemplo, si ustedes se van a lenguasindígenas.mx, hablando de medios y arte, desde luego, tenemos una página web con 12 lenguas, donde pueden descargar estos libros gratuitamente, los de trabalenguas nahuas, un libro de trabalenguas nahuas monolingüe, solo en náhuatl, que bueno, se produjo de una manera onírica a través de los sueños. Produjimos estos trabalenguas soñándolos, porque existían pocos en el Códice Florentino, más otros dos, habían como 5, y para hacer un libro tuvimos que soñar, o tuve que soñar, porque yo fui quien lo soñó,
10 trabalenguas más un día y de ahí surgió la idea del libro. Bueno, ahí pueden descargar ese libro, pueden descargar cosas en maya, en zapoteco, en varias lenguas de las familias lingüísticas mexicanas, y les voy a poner un simple ejemplo de lo que podemos hacer, de lo que hemos hecho en animación con una de estas salidas. Está ahí abierto un sitio, está puesto nada más para que le des, me parece, busca un sitio que está abierto o no está abierto. Lo cerraron. Ahí, nada más dale ahí, por favor. Entonces, lo que hacemos en los pueblos es presentarnos con el equipo de hablantes, hacemos todo en lengua indígena, invitamos a los niños, a la comunidad a participar en las fiestas patronales, a la proyección de una película para niños, y pasamos este tipo de materiales. Ups. Eso va a ser difícil adivinar así, ¿eh? Es lo que temíamos que pudiera pasar. A ver. Hay elementos mitológicos como el conejo en la cara de la luna, que ahí hay todo otro mito. Deténlo, por favor. Bueno, ya. Por más que quieras y trates, nunca lo podrás ver, aunque sin esfuerzo lo sientas correr. Más que más te quitas nekish, well te quitas. Y es el viento, ¿no? Y hay elementos ahí con los cuales se puede trabajar toda una didáctica con los niños, tanto el juego lingüístico como la parte de la iconografía, la estética antigua, digamos, que está siendo recuperada en este soporte más contemporáneo. Entonces ahí hay un elemento también para los propios maestros que podían trabajar en las escuelas para profundizar un poco en la historia, la cultura y la lengua propias. Bueno, no me extiendo más, muchísimas gracias.